amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, ¿cómo entender y aprender los finales de alfil contra dos peones unidos? Es natural que los peones, mientras más cerca estén de promoverse, más peligrosos son. En este ejemplo, los peones han alcanzado la sexta horizontal y solo podrán ser detenidos por el alfil con la ayuda del rey. Veamos, el blanco en esta posición está amenazando jugar rey E7, seguido, digamos que el alfil se mueva a C3, entonces seguiría el avance del peón a D7 y entonces se promueve a dama. Por lo tanto, esa amenaza hay que intentar evitarla, sobre todo el avance del peón a D7 por medio de una clavada. Aquí se me ocurre que si las negras tuviesen su alfil, digamos, en B8, el final era tabla sin problema, puesto que si juega el negro, podría entonces sacrificar el alfil, devolver el alfil por el peón y llegar a un final de reyes y peones de tabla. Lo mismo ocurriría si en esta posición tenemos que juega el blanco amenazando D7 jaque. Entonces, en ese caso, el alfil tranquilamente se entrega por el peón y logramos el mismo final. Otra posibilidad sería, en caso de que jueguen las blancas y hagan D7 jaque, entonces rey D8 y los peones están perfectamente bloqueados con el rey y el alfil. Pero el alfil está en esta posición. Ya vimos que si jugasen las blancas aquí, ganaban inmediatamente por medio del rey E7. Por lo tanto, las blancas se van a enfrentar a una defensa correcta por parte del contrario y el negro se salva. Una de las jugadas que logra el empate es alfil D4. También podemos analizar, y tiene las mismas ideas, el alfil a C3 o incluso el alfil a B2. Con lo cual, después de rey E7, el alfil clavaría al peón en esta diagonal con alfil A3. Si estuviese en C3, entonces la clavada sería con alfil B4. Y si estuviese en esta casilla de D4, entonces alfil C5 sería suficiente para el empate, puesto que el próximo movimiento sería la entrega del alfil. Por lo tanto, vamos a seguir una línea concreta. Juegan las negras y hacen alfil C3. Juegan las blancas rey E7. La idea ya la hemos visto. No ganaría la jugada D7 debido a la continuación rey D8. Y ahora el sacrificio del peón para, después de C7, rey por C7, darle paso al rey y promover el peón. Pero el alfil entonces se sacrifica en F6, logrando el empate, toda vez que lo capture con rey por F6, rey por D7 y el final es tablas. Por lo tanto, en esta posición tenemos que las negras, para resumir, se salvan con cualquier jugada. Después de alfil C3, rey E7, alfil B4,
ahora no sirve, no se puede hacer el avance del peón, por lo tanto habría que volver y ya si lo queremos sencillamente sacrificamos el alfil por el peón en D6, rey por D6 y ahora rey D8 con un final de rey y peón contra rey clásico conocido de tabla, puesto que las blancas han perdido la oposición y no tienen oportunidad de recuperar. Después de C7 jaque, rey C8 y rey C6. Ahora pasemos a estudiar otro final. Tenemos esta posición donde vamos a analizar algunas situaciones curiosas del mismo. Los dos peones han alcanzado solamente la quinta fila, por lo que un solo alfil es capaz de detenerlo y el resultado finalmente dependerá de la posición de los reyes. En este ejemplo, el negro está amenazando avanzar uno de los peones. Por ejemplo, amenazan C3, juegan las blancas en este final, pero vamos a ponerlo, amenazan C3 y después de que el alfil venga a E4 para detenerlo, entonces el peón de B avanza a B3 y el alfil solo no puede detener a los dos peones que han alcanzado la sexta fila, en este caso la tercera, en notación algebraica. Por lo tanto, también en esta posición tendríamos que matizar un detalle, que el avance del peón a B3 no es lo mejor, puesto que puede seguir alfil D5 amenazando capturar el peón. Si entonces B2 seguiría alfil E4, con lo cual el alfil logra detener los peones. Claramente que aquí, en este tipo de final, depende mucho la posición de los reyes. En este final, concretamente, las negras ahora podrían jugar rey D4, el alfil se retira, rey D4, el rey avanza el peón a C3, rey D6, rey a E3, rey va hacia los peones, rey C5 y después de rey D2 las blancas pierden, puesto que seguiría C2 y el alfil tiene que entregarse y el peón restante de B2 ganaría el final. Así que tenemos la siguiente posición inicial donde vamos a ver las continuaciones del mismo. Regresando a la posición inicial con el turno de las blancas, ellas deben jugar alfil D5. Nosotros después analizaremos este mismo final con los reyes en G8 y en G6, donde la situación cambia completamente. Pero es bueno entender primero esta solución, donde las blancas juegan alfil D5, provocando el avance del peón de C4. Ahora, como está amenazado su captura, él debe avanzar a C3, amenazando lógicamente el avance C2. Por lo tanto, la mejor y única jugada es alfil B3. Se da cuenta que este movimiento permitiría inmediatamente la ubicación de los dos peones en tercera fila. Por lo tanto, hay que realizar el bloqueo en esta casilla. Con lo cual, el final es tabla. Por ejemplo, sigue rey E5. Se dirige a la casilla D3 para ganar con el avance del peón a C2. Cuando ocurra eso, el rey blanco debe estar en una posición tal que, ya sea en C5 o B5, para
amenazar o capturar el peón de B4. Por lo tanto, hay que acercar el rey. Contra rey E5, sencillamente rey E7, rey D4, rey D6, rey D3 y el rey llega a tiempo para atacar el peón de B4. Una vez que el peón avance, seguiría alfil por C2, rey por C2 y tablas con rey por B4. Ahora veamos la misma posición, pero con los reyes en G6 y G8. ¿Qué ocurre aquí? Que después de alfil D5 sigue la secuencia C3, alfil B3 bloqueando los peones, pero ahora el rey de las negras va mucho más rápido a D3 por la diagonal y hacen rey F5, rey F7, rey E4, rey E6, rey a D3, rey D5 y ahora el rey de las blancas no está atacando el peón de B4, por lo tanto hay que sacrificar el alfil con alfil por C2, rey por C2 y no puede llegar a capturar el peón de B4 puesto que después de rey C4, B3 el peón está apoyado por el rey y por lo tanto las blancas perderían. Espero que estos dos ejemplos de alfil contra dos peones les sean de utilidad. En otro vídeo seguiremos analizando este tipo de finales para no hacerlo tan extenso, donde el alfil igualmente se enfrenta a dos peones. Serán finales interesantes, no se los pierda. Hasta aquí estos dos ejemplos y nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.